Per a frenar el feixisme en Espanya, tots a una veu, voteu a Rufián, però sou tan cabrons que votareu al perro. 4 anys més, PSOE i passa la fi del món que s'ha d'acabar. Ara Trump ha dut la guerra, el gos li ha dit que ta tia ja ha enamorat a tota Europa i Turquia, mentre el Rufián li compra el marca la dreta. Explosions prop d'influencers exigint un vol a Espanya, en que aquests impostos ells no s'encarreguen i ploren Ana Rosa mentre el gos els lladra. Monti? Marcos? És insuportables les xurreries, les mascletes, carpets totalment buides. No, bájale. Tallant els barris per 2 setmanes. Triomfa la normalada, ple de famílies i adolescents. No hi ha lloc per nosaltres, això és feixisme i el combatrem. Valencians en peu al seu sec, la fi del món està propera, algo hem de fer. Per a frenar el feixisme en Espanya, tots a una veu, voteu a Rufián, però sou tan cabrons que votareu al perro. 4 anys més, PSOE i flamegue en l'aire nostra impotència, glòria a la ràbia. Visca este podcast, visca, visca, visca. ¿Qué? Ya estaría.
Qué huevos, Marcos, qué principio. Enterito el himne. Enterito. Esto, no has recortado media estrofa, nada. Pec entero. Nada de esto estaba planeado ayer a las 2 de la mañana. Yo he recibido hoy un WhatsApp esta mañana, a las 9 de la mañana, que decía: Monty, he tenido una idea, no sé si me vas a amar o me vas a odiar. Y yo le he dicho sí a todo. Sí a todo. Y me ha dicho: he escrito una nueva letra para el himno de Valencia. Le he dicho: ¿Qué sería estoy de mí? dentrísimo. ¿Qué sería de mí sin ti, Monty Peiró, siempre apoyando todo, absolutamente todo? No sé si es, claro, yo no sé si es bueno para ti el hecho de que a mí me haces muchísima gracia. Ya. Por algún motivo eres Claro. Mi humorista favorito, todo lo que tú haces a mí me hace muchísima gracia, entonces yo te doy alas a todo. Ya. No sé si es Igual bueno para un poco ti. de contención estaría bien. Igual alguien que te dijera... Pero bueno, Melendi tampoco tiene esa figura y no le ha ido mal, quiero decir. Efectivamente. También tiene un colega que le dice a todo que sí. O sea que, quién sabe. Bueno, buenas tardes, Valencia. Buenas tardes. Pot començar la mascleta. Puedo comenzar la mascleta, Monty Peiró. Sí. Gracias por venir. La verdad es que las fallas nos han perjudicado. Nosotros creíamos que... Nosotros nos las vamos a hacer prometíamos muy felices. Sold out, no ha sido así. No ha sido así. Estaba bastante bien. Aunque está bien. ¿cierto? Siempre tengo la tentación de hacer lo que hacían los profesores en el colegio, que era echarle la bronca a los alumnos que venían Por los que no. por los que no venían. Rollo, es que no venís, o sea, ¿por qué no habéis venido? Pues no sé qué. Claro, rollo, y la gente estoy aquí. Señor. Nosotros estamos aquí. Entonces no. Está bien, está bien. Yo creo que es un número de gente que está bien, que lo podemos controlar y yo creo que es perfecto. Es manejable. maravilloso. ¿Qué tal? Yo estoy ¿Te veo? bastante bien, la verdad. ¿Sí? Bueno, en realidad no, estoy mal, tengo ¿Estás muchísima mal? ansiedad. Hablaremos de las fallas. Yo vivo dentro de una falla de primera categoría. Qué barato te costó el piso. Ya. Tenía... Supongo que la churrería sigue justo debajo de tu. La tu churrería balcón. está justo debajo de mi balcón. Qué Y además bien, es una falla que es de primera, ¿no? De primera categoría, es una falla muy grande y entonces no se limita a la falla, hablaremos ahora también de esto. Ahora está la falla, que es gigante, está la carpa, que es una carpa que también hablaremos ahora, ¿no? De la proliferación de las carpas, que ya son como estructuras arquitectónicas, doble nave, 3 transeptos, ¿no? 2 cimborrios. Ahora han puesto como una mezcla entre mercado medieval y feria de pueblo, o sea, hay como tiendecitas de cosas rollo mercado medieval, en plan Vale. frutos secos, olivas, chucherías gigantes. Vale. Y luego además hay castillos hinchables para niños. Siempre. Luego hay 2 churrerías, no hay una, hay 2. Joder. Y No reparan en gastos, ¿eh? no reparan en gastos. Pero Y bueno, hay gente, son muchos. ¿o qué? son muchos, gritan mucho. Y yo no he dormido esta semana. El viernes me pillé los dedos con una puerta porque estoy sin dormir, estoy francamente mal, pero mañana me voy a Portugal. Muy bien. Pero he leído, mañana me voy a Portugal, pero he leído que mañana hay en Lisboa la convención más grande de gaitas Bueno, de Europa. O sea, mañana hay en Lisboa como 1000 gaiteros tocando a la vez. los portugueses, pues. Pero hacen ¿por lo qué que pueden. gaitas? Quiero decir, no sé, o sea, porque... Tenían que elegir y les tocó. Entonces es mañana, lo que les quedó, mañana los voy a portugueses. cambio la charanga por 1000 gaiteros. Muy No, bien. no creo que llegue viva el lunes, pero bueno, ha estado bien. Perfecto. Por lo demás, Bueno, por lo demás, bueno, eres ya prácticamente estás a la altura de la rana del Amazonas porque ha salido en un documental de la 2. Sí. Ya. Sí. Un aplauso para Monty Peiró, que ha cumplido un sueño Me de han cualquier hecho persona. un documental de la 2 como si fuera yo una gacela Claro. o un oso pardo. Y estoy muy contenta, la verdad. Me hizo mucha ilusión en poner la 2 y salir. Porque... Tú lo viste en la tele, o sea, no te lo pusiste en internet. ¿o No, sí? yo lo vi en la tele, además yo no lo había visto. Yo lo vi por ¿Quisiste primera vez. experienciarlo No, es que directamente? tampoco me lo pasaron, o sea, yo lo vi en la 2, yo puse la tele y salí. Y me hizo muchísima ilusión porque hay muchas maneras de salir en la tele y todas están guays, pero yo creo que te hagan un documental de la 2... No todas son guays. No todas son guays, pero me refiero que está guay que no, pues yo qué sé, pero que te hagan un documental de la 2 Claro. es algo que Es como digno, ¿no? O sea, es es como- digno, es Probablemente es una de las pocas cosas dignas, o sea, de las formas dignas que hay para salir en la televisión, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. Lo podéis ver, lo podéis buscar en... El programa se llama Universo UNED y dentro de Universo UNED está mi documental. Lo podéis buscar en RTV Play, en YouTube y en la página de la UNED. La Monty Peiró.
Muy bien. Cumpliendo sueños. Cumpliendo y sueños, metas. sí. Muy bien. Además la Enhorabuena. UNED, que en realidad estoy muy enfadada con la UNED porque me han suspendido ¿Qué te han suspendido? una asignatura que se llama Fundamentos del Sistema Penal con un puto 4,5 cuando yo había estudiado muchísimo y me están frenando mi carrera de criminóloga, pero bueno. Tenían que haber cancelado el documental por haber suspendido. Pero si es que han puesto un examen que no hay quien lo apruebe. Bueno, pero eso no es problema, eso es rollo. No podemos tener a una mujer en nuestro documental que ha suspendido. Pero antropología la tengo toda aprobada, entonces no pasa nada. Bueno, el caso es que El caso. es raro todo esto, porque estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, Sí. pero a la vez estamos en fallas y es como, Sí. fiesta. Bueno, hay como tal. una coherencia, Hay ¿no? una coherencia Sí. que en cualquier momento estamos ahí como, ¡ay, una mascleta! Y no. Tro de Bach o tro de Trump. Otro detrás. Sorpresa, no se sabe. A ver, lo cierto es que todo queda en casa porque al final los que manejan el tema de la pólvora, ruido y explosiones son unos putos gilipollas, vengan de donde vengan. Eso está claro. ¡Boom! Empezamos fuerte. Relájate un poquito. Que, No, me relajo. Que aquí el 100% de los presentes ha tirado petardos alguna vez en su vida. Puede que la gente fallera. Bueno, pero cuando éramos unos putos gilipollas, ¿no? Pero ya no, estamos curados, somos una evolución del ser humano, somos el superhombre que decía Nietzsche, somos los que salen de la caverna de Platón. El problema es que fuera de la caverna hay hongos nucleares acercándose a nosotros dispuestos a desintegrarnos. Podría ser peor. El inventor de la bomba atómica, Oppenheimer, podría no haberse arrepentido de haberla inventado. Gracias, Christopher Nolan, por dignificar su figura en ese ladrillo infumable de 3 horas, Me ganador alegro que lo digas. de 7 Oscars. Cuando la vida humana acabe en la tierra, las cucarachas te harán un altar con restos de nuestros huesos. Me hace mucha gracia pensar que mientras el mundo procede a desintegrarse por acción directa o indirecta de las bombas, exista una película de 3 putas horas básicamente orientada a empatizar con un pavo que se sentía culpable porque creó un arma de destrucción masiva. A mí me pasa además con Oppenheimer. A mí me pasa siempre que siempre te lo digo, ¿no? Que yo no considero que tenga buen gusto en el cine o una cultura básica. A mí solo me gustan las peores películas, pero no las malas buenas, ¿se Vale, entiende, no? Pero sí. las malas también hay algunas que me gustan. Rollo, un Chihuahua en Beverly Hills. Me encanta. Peliculón. Serpientes en el avión, una grandísima película que cuenta con una interpretación del Zapataki, fascinante, por otra parte. El caso es que cuando veo una película de estas, que voy al cine a ver Oppenheimer, por aquello de, joder, voy al cine a ver una película buena, va, que no se diga, ¿no? Claro, claro. Y la veo y digo... Te salió mal. Menuda mierda. Pero me sabe mal decirlo porque pienso, claro, como no tengo cultura, me está pareciendo una mierda, Ya. pero en realidad esto es bueno. Entonces voy a fingir que me gusta. Vale, Y yo finjo, si tengo que fingir que me gusta, yo a saco, a muerte. muy bien. Y luego resulta que es una mierda y entonces No. he quedado mal cuando en realidad en este caso había Depende acertado. de con quién hables. Quiero decir, ha ganado 7 Oscar y a mucha Pero con gente le Christopher encantó. Nolan no he hablado. Ya. Pero bueno, que no sé por qué estamos hablando de Christopher Nolan. Tú ya, no sé, sabréis, Me cago en la mar, ¿eh? Ya se calentó. le tienes tú muchísima manía, un poco injustificada, creo yo, a Christopher Pero a ver, Nolan. tú no odias a Christopher Nolan, Montevideo. No, yo la verdad es que, bueno, a lo mejor si algún día consigo acabar una película suya sin dormirme, te daré mi opinión. También te digo que Christopher Nolan tampoco está dirigiendo el tipo de películas que a mí me pueden gustar, como por ejemplo Chicas Malas 2, Ya. que yo sepa no va a hacer una película o no va a hacer un remake de, yo qué sé, El Amanecer de los Muertos 3. Que luego hay uno que a mí me gustaba mucho porque hizo el remake del Amanecer de los Muertos, ese otro que le tienes tu manía. Sí, Zack Snyder. Zack Snyder, que a mí esa película me parece la hostia, ese remake, pero Sí, luego ya claro. luego ya se ha dedicado a hacer cosas no de zombies y ya no le he seguido la pista. Ya no, Pero esa me gusta mucho. Bueno, el caso es que tú te abstienes Yo me de mantengo opinar. al margen exactamente igual que está haciendo toda Europa con Israel. Vale. ¿No será acaso, Montevideo, que Christopher Nolan es el Israel de Hollywood? Puede Toda la comunidad internacional empeñada en decirte que es guay, mientras tú dices, esta vez no se atreverá a joderme de nuevo. Y no solo se atreve, sino que el agravio es cada vez peor. Y ya ni se esfuerzan en disimular. Y además tus amigos, supuestamente concienciados, lo financian comprándole entradas para sus putas mierdas. No me disgusta esta movida que has cogido, Sí. pero tengo que reconocer
que hay mucha actualidad, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar y creo que es un buen momento para dejar de hacer metáforas antisionistas y anti-Christopher Nolan, que a la mínima que puedes estás criticándole. Vale, pues ya que estamos hablando de cosas horrorosas, podemos empezar con Trump y su empeño en hacer que este planeta desaparezca. Es bastante heavy la que está liando este hombre con tal de desviar la atención de lo de Epstein, ¿no? La mítica técnica de si te van a pillar que has hecho algo malo, enfádate tú antes y líala mucho y bueno, pues esto lo lleváis haciendo los hombres desde tiempos inmemoriales. Efectivamente, Monty, pero esto se ha comentado mucho, pero yo tampoco estoy muy seguro de esto que dices. Creo que Trump está bastante en paz con su movida con Epstein. Sus votantes están justificándole de las maneras más estrambóticas. De hecho, hasta Bill Clinton no parece especialmente afligido. Bueno, todos sabéis que Bill Clinton también está metido en todo el fregado. Para sorpresa un poco de para nadie. Sorpresa de nadie. Y aquí es cuando le enseñan las fotos que le hicieron y... Qué asco me da el gestito de chuparse el dedo para pasar la página. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Al principio intenta quitarle los papeles y que no los vea. Pero él está muy entendiado. Se parte. Muy bien, Bill Clinton. Es que es un crack. Es un puto crack. Bill Clinton, Bueno... Esta persona. Es nuestro presidente. Cuando nosotros éramos adolescentes era el presidente de Estados Unidos, el líder de... Sí, o sea, toda la movida aquella que luego como que le sacó muchísimo carisma, ¿no? Toca el saxo. Sí. Y que las peores personas del mundo tocan el saxo. En fin, yo creo que sí que hay un poco lo de Trump, ¿no? De que no soporta la idea, como buen narcisista psicópata que es, ¿no? De que se hable mal de él, y menos aún que hable mal de él gente pobre, y nos está llevando al colapso para que no hablemos de que es un pederasta, y cuando ya está todo el mundo en llamas, se morirá, porque hay que recordar que Trump tiene 500 años, pero por algún motivo tiene una energía que yo no sé de dónde coño la saca, porque tío, yo tengo 44 años, ¿sabes? Y, o sea, paso una mala noche en Fallas y al día siguiente me pillo los dedos con la puerta porque no voy, tío, y esta persona con 80 años, y voy a invadir tal, y Groenlandia, y no sé qué, tío, señor, váyase venidor. O sea, quiero decir, ya está bien, porque es que la va a liar y cuando ya estemos todos, la tercera guerra mundial, tío, todos contra todos, dirá, me mato, se morirá y a tomar por culo. Y nos va a dejar aquí un tema horrible. Porque, claro, el imperialismo y todo esto, si dejamos al margen la consideración moral de que está mal y todo el rollo, aparte de eso, es que suena cansado, tío. Agotador. O sea, suena agotador, ¿no? Sí, es que no debe ser fácil coordinar misil para acá, invade este país, las tropas para allá. O sea, me da muchísima pereza. Es horrible. De pensarlo. Es horrible. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, te voy a resumir mi día a día. Yo me levanto sobre las 8 menos algo para desayunar tranquilamente. Me pongo delante del ordenador a hacer como que avanzo en el trabajo y en su lugar acabo comprando 3 juegos en Steam de oferta y 2 macetas en Amazon. Como hago la siesta casi por ideología, porque a veces no tengo sueño, y después café y al CrossFit. Me ducho y aún son las 6. Para mí, ya está. Ese día, ya está. Ya ha acabado. No me llames para hacer nada porque ya estoy oficialmente cansadísimo. ¿Cómo cojones un señor de 80 años aguanta semejante marcha, Monty? Pero no lo entiendo. Ser líder fascista es realmente agotador. No he entendido muy bien lo de la siesta por ideología. La siesta se hace siempre, Montepeiro, quieras o no quieras. Desgraciado eres. La siesta es revolucionaria. La siesta es el recordatorio necesario de que estamos aquí en este mundo para vivir, no para trabajar. ¿Pero qué vas a trabajar tú? Si trabajas de junio a septiembre en bodas y a las de julio y agosto dices que no porque hace muchísimo calor. Muchísimo. Y es inhumano. Es inhumano. Es inhumano. En julio y agosto, Montepeiro. No cuestiones mis ideas. La siesta se respeta independientemente de mi realidad material. Sí, yo las siestas las respeto, pero tengo que trabajar, entonces no las puedo hacer. No me oprimas, yo tengo mis ritmos, Montepeiro. Por otra parte, hablando de gente que trabaja poco, la subtrama de influencers atrapados en Dubái, me ha gustado, sí, yo no sí, sé a sí, vosotras, pero a mí me está dando la vida. Por una parte tenemos a los españoles que se fueron allí para no pagar impuestos, porque bueno, pues en Dubái pues no hay que pagar las cosas, pero al primer misilito están ya suplicando que el Estado español les mande un avión para sacarlos de la isla esa en forma de palmera, ¿sabes? Que resulta que impuestos bien, pero claro, están cayendo bombas. España, por favor. España, por favor. Creo que esto nos ha alegrado un poco a todos. De hecho, se ha oído mucho un murmullo de aprobación. Vivir con miedo... A ver, espérate que me he perdido en este magnífico guión que hemos escrito.
ver a estos nuevos ricos vivir con miedo durante un par de semanitas hasta que... que nos ha alegrado verlos, ¿no? Jodidos. Sí. No seré yo el que desee la muerte de nadie, pero si bien lo piensas, ¿hay un sitio mejor donde pueda caer un misil? Digo yo. O sea, pensadlo bien, Dubái es al 100% un complejo turístico completamente entregado a la recepción de la peor gente posible imaginable. ¿Cuánto daño puede hacer realmente al planeta un poco de mascletá de la buena en esta ubicación? ¿Esto lo vas a subir a YouTube? Pues vivimos en una línea temporal donde bromear sobre bombardeos puede tener más consecuencias que directamente bombardear países y generar eso es verdad. una crisis mundial semanal. Así que barajaré la posibilidad de recortar esta valoración sobre... Y además, como lo he leído mal porque no me he aclarado con el guión, mejor lo quito y así dos pájaros de un tiro. Luego tenemos a los influencers, que creo que estos son mis favoritos, mi categoría de influencers, que dicen... Hay que saber aprovechar las oportunidades. Sí. Si la vida te da limones, haz limonada. Haz limonada. Y entonces dicen, con mi código misil10, esto es real, ¿eh? Un 10% de descuento, que dice, rata, tío, un 10%, ¿sabes? Si vas a morir mañana, hijo de puta, ¿sabes? Y entonces puedes pues entrenar con este chico con un 10% de descuento, que está muy bien, la verdad. Misil10. Una gran oferta, yo me la apunto. Mira, ahora ya en serio, no quiero que esta gente... Que también te digo, han perdido la oportunidad del cupón Dubai Buy, ¿no? O algo así, yo qué sé. Monty Python siempre los nombres. Apláudanla, Monty Python. El naming es lo mío, gracias. Ahora en serio, no quiero que esta gente explote, ¿vale? Pero sí me gustaría que de alguna manera a muchos de ellos les parezca ahora mismo una pésima inversión vivir allí, parece ser que es un poco lo que está pasando. Y abandonen esa especie de oasis para ricos, que me parece toda una obscenidad cutrísima. Además, tío, de verdad, puedes hacer una isla con forma de lo que quieras. Ya, y eliges... En vez de hacerla con forma de dinosaurio, por ejemplo. O sea, con forma de palmera. Bueno, porque allí hay palmeras. Ya, tío, pues ya tienes palmeras. Quiero decir, ¿qué no tienes? Algo que Dinosaurios, no tengas, ¿no? tío. Dinosaurios. Pues haz una puta isla con forma de triceratops, ¿no? Toda la razón. Es como, tío, de verdad, no tenéis, no os da. Que por cierto me dejó muy loco ver un vídeo del puto Jorge Cremades, que está viviendo allí, desmintiendo rumores sobre los misiles. Lo voy a poner así que vaya hablando. Sí, Fake. no voy a poner el sonido. No, os voy a ahorrar o escucharle, ¿vale? No, pero está de puta madre. Me pareció la cosa ideológicamente más desconcertante que he visto este año, y eso que vi parte del evento de Rufián y Emilio Delgado el otro día. Jorge Cremades, claro, se empezó a desmentir bulos, que dices, bueno, ok, pero luego empieza a decir que no nos preocupemos, que están bien. Pero que si los nadie ricos se está están preocupando bien, por ti, Jorge, y cariño. tal, y dices, Desde 2017 nadie se acuerda de ti. ya, eso nos gustaría pensar, pero realmente, o sea, nosotros no sabemos nada de él. Claro. Pero otros millones Pero de Jorge personas. Cremades, tío, ¿a quién le importa? Pero el tío está viviendo en Dubái y sigue haciendo sus vídeos de mierda de... Ya, de chiste. Cuando tu novia llega y tú no has hecho la cena. Ya. Sigue Ya. haciendo las mismas. En fin. Next. Luego están los que comentan cosas como esta, que es en plan, Dios mío, o sea, Dios me ha salvado de morir a mí porque no me tocaba. Dios es tan grande que por algo no fuimos, ¿no? Que a mí me gusta mucho esta gente que aclaran de que guay, ¿no? Dios me ha salvado. ¿Estás diciendo que los cientos de niños que han muerto o miles en Gaza, Dios ha dicho, estos... Da igual. Sálvame a la influencer. O sea, hay que ser una persona muy fuerte, ¿eh? Para poner esto. Todos los fines vamos a nuestro restaurante favorito, a tal grado que llegamos y ya nos sirven sin preguntar. Conocemos hasta el dueño de tanto que vamos. Llevamos 5 años sin faltar un sábado o domingo. Y ayer Óscar me dijo, amor, ¿vamos a cenar? Y yo le dije, no, ya me quiero aplicar más con la dieta. Bueno, Es encima. resulta ser que cayó la primera bomba ahí. Vale. Hubiéramos dejado a Loreta huérfana. Dios es tan grande que por algo no fuimos. O sea, es que es muy fuerte ya creer que el plan de... O sea, creer en Dios es fuerte ya. Pero creer que el plan de Dios incluye montar una guerra para salvarte a ti, a Loreta en realidad, exacto. Es fuerte esta persona.
Lo jodido es que será todo mentira que flipas. O sea, se habrá cogido una foto que ha buscado por ahí y ha dicho, nosotros tenemos ahí siempre. Claro. Ni de coña, pero se lo ha montado. Y bueno, y los de esto no debería estar pasando aquí, es muy Claro, típico. sí. Esto aquí no, en Gaza Sí, es que había sí. una diciendo, esto aquí no debería estar pasando. Aquí no, joder, que aquí somos todos guays, aquí somos todos limpios. Aquí no, hombre, en Dubái no. Sí. Que por cierto, me he enterado también de que Dallas Dallas Review vive en Dubái. Vive en Dubái, efectivamente. Es que cuando digo que no haría daño a nadie que pasaran ciertas cosas en Dubái, pues sí es broma, pero si quieres... Que no es uniendo broma. un poco todas las tramas estas, ¿me estás diciendo que Dios, pudiendo Sí. mejorar un poco el mundo, o sea, Ya. aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vas a tirar una bomba en Dubái, en Dubái Dallas está ahí. Dallas, lo salvas? Chica, Ya. yo qué sé. Es que Ya. claro, es que lo ponen. Si yo me haría católica como todas, también, pero se lo están poniendo difícil. la Como verdad, todas o ahora, sea. ¿no? Sí, luego, un fenómeno que a mí me fascina muchísimo es el fenómeno de la gente que casi estuvo allí. Gente que dice: estuve en Dubái hace 2 años. Podría haber muerto. Podría. Ya, cariño, yo estuve en Venecia el año pasado y prácticamente estuve a punto de morir de peste negra. Si llego a ir 400 años antes, me pilla de pleno. Es que, tía, o sea, no se puede ser tan main character. No te has muerto. O sea, no. Ojalá, pero no, ¿sabes? O Ojalá, sea, pero no. Pues yo estuve en París hace 5 años, a puntito estuve de liderar la Revolución Francesa. totalmente más girondino que nadie. Yo creo que en tu caso igual estarías más cerca de que te hubiesen guillotinado, por lo que sea. Ojalá. Luego está el tema de Europa, que es que la rata de Macron ha tardado 1 minuto y medio en avisar de que tienen bombas nucleares. Franceses, les intentas vender algo en Vinted y te regatean durante días, pero a Estados Unidos le han comprado esta mierda en 1 minuto. O sea, no hay que no se entienda. Not all franceses, but however, always a francés. Es que de verdad, tío, o sea... Los franceses inclinando la cabeza ante el imperialismo, no lo he visto nunca. No se ha visto. No se ha visto. Que por cierto, y esto es un tema importantísimo, que llevo toda la semana living con esto, A ver. el perro es ahora el crush de toda Europa. Sí. Un aplauso, un aplauso. ¿Cómo os gusta el puto perro, de verdad? A raíz de que haya rechazado dar su apoyo a Estados Unidos y le haya plantado cara a Trump, ahora todos los europeos de bien están living con el perro. Sí. Les países es el mejor país del planeta. Bueno, si salvo que quieras tener una casa donde vivir, no está mal. Es que es muy fuerte. The world loves you for your courage. Es que es... Voy a dejar este aquí. Vive Spain. Mucho. A ver, no es de extrañar, ahora mismo Pedro Sánchez es nuestra materia prima más valorada y conviene exportarla, Montipeiro. Europa, me dirijo a Europa. Tenemos que hablar. Es importante que sepáis algo. You have been PSOE. Vous avez été PSOE. Vocês têm sido PSOEados. Sei stato PSOEti, du warst PSOEt. O sea, Aplauso para Montipeiro. es importante que Europa sepa que por aquí ya hemos pasado muchísimas veces, que esto siempre empieza bien, que siempre pinta muy... el perro... y luego te lo comes Y luego te lo de comes. pleno. Y ahora es que es muy fuerte esta Monty, mierda. para esto te han servido todos los idiomas que has aprendido hasta ahora, ¿eh? Para hablar del perro Para Sánchez. hablar del perro Sánchez. Sí, porque una carta formal de esas que he estudiado en 25 idiomas no he escrito jamás. Pero esto es importante que lo sepa Europa porque es una cosa que es fuerte. Es importante, sí. Porque sí, después estoy de esto vamos a tener que medir la legislatura del perro aka Dirty Sánchez en eras geológicas, tío. Está Ramsés II, que estuvo 67 años como faraón. Luego me he enterado que hay un faraón que estuvo 90 años, pero que por algún motivo se llama Pepi II. Os juro que existe Pepi II. He dicho, no puedo decir Pepi II, tío, me dirá No, Ramsés. hombre, no. Pues Pepi II estuvo 90 años en el trono. Pues el perro Sánchez le dice, me vas a comer los huevos. Pepi II de Egipto, ¿sabes? En fin. Por si no fuera suficiente, también la pesoización se va extendiendo imparable hacia Oriente y ha conquistado ya Turquía. España ha frenado un misil iraní que se dirigía a Turquía. España no, lo ha frenado Ah, Perro Sánchez con sus manos, tío. O sea, Y ahora allí idolatran a Pedro Sánchez y a España, como podemos ver en este clip que voy a desmutear. Artık bir katkı da bizden olsun.
onların anlayacağı Un poco la şekilde cantante de Evanescence turca, ¿no? söyleyeyim Esta isteriz. chica. Gracias por estar en el lado correcto de la historia. Gracias por representar la conciencia común de la humanidad. De nada. Beyaz Yiğit'in dizisinde. De nada, cariño. ¡Viva Turquía! Querida Turquía, le habéis puesto pelo a todos nuestros calvos. Os debíamos una. ¿Qué es frenar un misil cuando vosotros habéis frenado la alopecia de nuestros hombres? Que yo, bueno, siendo heavy, tío, esto es una cosa que se agradece. También he visto en Twitter a lesbianas hablando de que gracias a esto están ligando con turcas y ya se está pidiendo un alza España-Turquía. Porque, y si este no es el símbolo perfecto de hermanamiento entre países, yo no sé. Hay que decir que el perro, como siempre, no contento con esto, va y te sube un vídeo con sus Está perras. claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro. Es que es, Y si no, que mira. es fuerte, tío. Míralo. Se llama India y Turca. Que tiemble la India, que vamos a por ellos. Está claro que la pelota gana al hombre. Y así me puedo tirar toda la tarde con ellas. Es increíble. Son una pasada. Son una pasada. Es increíble. Yo... O sea, La gente quiere votarle. Aquí sí, se está es que oyendo. claro, Sí, sí, sí. yo solo puedo citar el título de una de mis novelas favoritas, El poder del perro. Es que es muy fuerte esta persona. O sea, Muchos están hablando Buenísima. del imperialismo yanqui y de cómo China se expande gracias a su economía emergente y de Rusia con el tema de Ucrania. Pero de forma silenciosa y pacífica el imperialismo perruno se ha adueñado de Europa completamente. Y mira, yo no le votaré nunca en unas nacionales. El PSOE es un cáncer para el progresismo español, pero yo moriría por el perro en una guerra mundial contra Trump, pesoizado internacionalmente. de hecho, se me acaba de ocurrir el eslogan para cuando tengamos cuando la guerra mundial definitiva solo queden el perro y Trump. Vale. El eslogan español será Dog Bless America. ¿Sabes? Es que es así. Marcos, tú siempre has sido un comunista en la cama, un fan del PSOE en la calle. Esto es así. A ver, yo en la cama soy el PNV, no por cómo suenan sus iniciales, sino porque me adapto a cualquier cosa con tal de formar gobierno. Como digo, llámalo formar gobierno, llámalo comer culo. Ok. Gracias por... Me he visto ligero escribiendo. He dicho, Comer voy a culo. poner travieso. Trump, a todo esto, está indignadísimo con España, que dice que vamos a cortar lazos comerciales y no sé qué. Muy bien, Donald, córtanos el suministro de Pringles sabor ultra bacon, de Pepsi sabor vainilla con M&M's y mantequilla cacahuete caramelizada y de Fruity Loops rebozados en grasa de cerdo. No te preocupes, vamos a estar bien, no muriéndonos de cáncer por no poder pagar el tratamiento, no siendo asesinados por un agente del ICE y sin que nuestros hijos mueran en un tiroteo escolar. Que me gusta mucho la respuesta que ahora la gente le da mucho a cuando los yanquis en Twitter se ponen a decirte cosas de España, sois la mierda, no sé qué. I don't speak school shooter. O sea, no hablo tu idioma, cariño. Es que los europeos damos muchísima rabia a Montepeiro. Siempre vamos con esa superioridad moral de tener controles sanitarios de calidad con todo lo que consumimos. Y claro, para que lleguen sus productos hay que hacerlos más caros para poder venderlos. Por ejemplo, los productos alimenticios aquí tienen que tener algo de lo que viene a ser alimento. Comida, lo que viene a ser Es comida. lo que viene a ser comida. Eso es más caro que mezclar agua con azúcar, que es básicamente lo que se alimenta comen esta ellos, gente, sí. claro. Somos unos insoportables, pidiendo comida en la comida que compramos. Somos muy especialitos en Europa, además, cuando nos da cáncer, nos gusta curárselo a la gente sin que tengan que hacer un crowdfunding para pagárselo, que esto es una cosa que a mí me da muchísima... O sea, me da muchísima pena. O sea, cuando veo a la gente pidiendo pasta en un GoFundMe de estos para pagarse el tratamiento Claro, del los cáncer. crowdfunding es Pero que luego- para un podcast. Pero que encima ves actores cierto. que tú Pagan no decías, sé por pero qué. si esta persona es famosa. Y Ya, ahí, pero no es hola, suficiente. no tal. Sí, el Mickey Rourke está en la puta ruina, el pobre. Mickey Rourke. Ay, no lo Sí. sabía, pobrecito. Bueno, está... Pero es... Mickey se queda Rourke sin a lo casa. mejor tampoco ha tomado las Las mejores mejores decisiones, decisiones, más allá efectivamente. del año 94, bueno, ha estado regular. Y bueno, si nos queremos poner imperialistas, no sé si elegiría yo a Estados Unidos como abanderado de la lucha contra el fanatismo religioso.
Esto ha sido bastante fuerte. Como podéis aquí están, bueno, no sé, el sonido se ha puesto. And favor to rest upon him. Están rezando. We pray for wisdom Están from rezando. heaven to Yo lo que no flood his entiendo es- heart and his mind. ¿Por qué lo tocan, no? O sea, que decir, ¿están rezando por él o le están rezando a él? ¿O qué cojones? Ni idea. Lo único que sé es que él a gusto no está. Esa gente es demasiado mayor para sus Totalmente. gustos. Es bastante increíble ver a gente rezando para que le salga bien una guerra contra el fanatismo religioso, pero ¿qué sabremos nosotros? ¿Qué sabremos nosotros? Quiero enseñaros una imagen de Marco Rubio. Uy, con ese nombre cualquier día le llaman a la puerta a los del ICE. El secretario de Estado de Estados Unidos. Es una captura de una entrevista que hizo para la Fox News el año pasado. Le podemos ver con una cruz de ceniza pintada en la frente que simboliza el recordatorio de nuestra próxima muerte y que volveremos a ser polvo. Esto además se lo he visto también a Gwen Stefani de No Doubt, que es como ya Hostia, no es nos verdad. queda ni un solo ídolo que no esté completamente fatal de la cabeza. Que además es como, pero tío, que la fe es para la gente pobre que está desesperada. ¿Qué cojones te pasa, tío? Sí. En fin, se podía aplicar un poquito el don't speak. Porque últimamente, vaya tela con la buena Stephanie. Y luego aquí en España también, porque esto es de una aplicación que se llama Hollow, creo, o algo así, que es una aplicación para rezar. Ajá. Y dices, no. Para rezar te hace falta una aplicación, tío, para rezar 3 Padres Nuestros, te cuesta un rosario como te has hecho toda la puta vida, ¿sabes? Pues también aquí en España está el Jaime Lorente, que es el actor este de La Casa de Papel, el René ZZ, que es este señor que hablaba de tatuajes y ahora es prácticamente predicador. Vale. Y se está poniendo como, o sea, como que Un ellos lo poco de ven como moda, ¿no? normal, que yo me acuerdo que en el colegio nos llevaban cuando era el miércoles de ceniza, martes Sí, de es ceniza, miércoles de ceniza, es miércoles, es por ¿no? miércoles de Eso. ceniza, sí. Y nos llevaban ahí y siempre me daba como un asco de rollo, qué asco, tío. O sea, tú has tenido una cruz en la frente. Sí, pero la he tenido durante 2 segundos porque conforme me daba la vuelta me la quitaba porque me parecía una cosa asquerosa. El caso es que no es para nada fanático, es una cosa muy normal salir en la tele con una cruz pintada en la frente. Lástima que no salga yo en mi documental de la 2 En esa pinta, con una ¿no? cruz invertida pintada en la frente. Me están por culo a Mi todos. teoría en este caso es que quería pintarse una esvástica en honor a Hans Landa en Malditos Bastardos, pero como es nazi, como buen nazi que se precie, no sabe dibujarla bien. Siempre es muy difícil Sí, dibujar sí, esvásticas. Luego hay otro tema muy importante del que quiero hablar. Es un tema, bueno, enlazando un poco con lo que hablamos desde el cine. He visto Cumbres Borrascosas. Estoy completamente obsesionada. O sea, estoy completamente obsesionada con esta película. Y con Muy esto bien. me he leído el libro, todo. O sea, ahora mismo lo único que quiero son movidas decimonónicas. Todo mal. El podcast donde se ataca joder. ¿A quién? ¿A qué director hemos atacado al principio? A Christopher Nolan. A Christopher Nolan y se alaba a Cumbres Borrascosas. Por supuesto que sí, que me ha hecho mucha risa un meme que es me voy al cine a ver y salen las tortitas de esas de legumbres del Mercadona que pone legumbres leguminosas. Es como, me hace mucha risa. El caso, lo primero que tengo que decir es que, o sea, vengo a defender esta película porque se la ha criticado muchísimo, porque, o sea, a mí me ha gustado un montón y me parece que es una película como un producto cultural para tías, sea eso lo que sea, pero ¿me entendéis? Sin ningún tipo de complejo, o sea, llevan los tíos haciendo películas de mierda para tíos toda su puta vida y luego una directora hace una película para tías y la gente, es que no es fiel al libro, es que no respeta la estructura en Matrioska de Emily Bronte, cállate la boca. O sea, déjanos disfrutar. Cumbres Borrascosas es una película preciosa, es bonita y, bueno, tiene una cosa mala, que es que ha dinamitado la última esperanza que me quedaba a mí de levantarme un día siendo lesbiana y cruzarme España en un alsa para 3 semanas después mudarme con mi novia y ser por fin feliz. Soy absurdamente heterosexual. Lo eres, Jacob sí, Elordi no te ha venido a este mundo, chicas, para confirmar nuestros peores miedos y despejar toda posibilidad de una remota bisexualidad. Me da hasta vergüenza lo heterosexual que soy. Yo en ese cine lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Salí de allí muy mal. O sea, no, es que me da... O sea, quiero pedir perdón. Lo siento no te muchísimo. preocupes, no te Estoy preocupes. avergonzada, tío. No te preocupes, Montipeiro, te gustan los hombres, no es para tanto. Muy poco feminista por tu parte. No, ya. Pero Sí. no se puede ser perfecta. Es terrible. Es mucho mejor eso que hacerte lesbiana política, un concepto que descubrí esta semana, porque los tíos. Pues hombre, es que está la cosa... y marear a una pobre desgraciada de Gijón que no le ha hecho nada a nadie. Eso está mal, eso está Déjala mal. en paz. No mareéis a las lesbianas de Gijón. Me hace mucha gracia porque he visto, claro, mi algoritmo normalmente, o sea, la lupita esa de Instagram, a mí normalmente me salen pomeranias, gatitos
y algún tutorial de maquillaje. Cosas Ahora buenas, es todo. Jacob Elordi, Ya. por lo que sea. O sea, no hay otra cosa, no hay nada que me interese más. Y también me salen tíos como podcast. Bueno, podcast, nadie sabemos. Cuando sale un tío con un micrófono, es como No se sabe. se performa podcast, pero ¿es podcast o es un gilipollas en su casa? No está claro. Diciendo que Jacob Elordi no es para tanto. O sea, un tío en su casa, un calvo de Asturias Vamos, diciendo vamos, los calvos. no es para tanto Jacob Elordi. Bueno, cariño, José Luis, pues nada, nos vamos a enamorar de ti, que tienes la vida laboral completamente en blanco y que eres imbécil. Luego hay otros, una acusación que me hace mucha risa, que dicen que es un pagafantas. Ajá. En plan, que no te vas a follar a Margot Robbie. Porque hay un día que van a hacer la promo y está lloviendo. Está lloviendo, Como sí. Jacob Elordi mide 3,5 metros, le tapa la lluvia. Y los tíos, no te la vas a follar, no te la vas a follar. A ver, Te igual la vas a tiene follar, te la vas a follar tú. ¿Sabes? Igual- Te la vas a follar tú. No le taparé la lluvia a Margot Robbie y así caerá a mis pies. Claro que sí, cariño. Esto es algo que va a pasar. Igual algunas oportunidades más tiene que tú. Seguramente sí. Pero ¿qué os pasa, Marcos, a los tíos heterosexuales con Jacob Elordi? ¿Por qué se está pasando esto? A mí personalmente no me pasa nada, pero entiendo que después de Pedro Pascal, que nos gustaba a todos, este nuevo icono sexual pues como que sabe a menos, ¿no? Está buenísimo y es guapo. Y es medio vasco, que en el Es pelo medio se le vasco, nota, ¿verdad? lleva el pelo un poco vasco. Que eso está muy bien. Eso es, está buenísimo, es guapo, pues muy bien, normal. Normal que guste. Yo ya pasé por eso, no es ¿Por qué? ¿Por qué no es para pasaste? tanto. ¿Eh? ¿Por qué pasaste? No, pasé por estar bueno y ser guapo. Ah, vale. Ya viví esa época. También te digo que es un poco pueril enfadarse porque un chico guapo enamora a todo el mundo. Si eres un adolescente es normal, aún te piensas que tú importas algo en este mundo y que eres lo máximo. Pero cuando ya llevas más de 40 años en este lodazal, deberías ya estar en paz con la idea de que haya una infinidad de tipos más guapos, más inteligentes y más interesantes que tú y no pasa absolutamente nada. Confórmate con no oler a viejo, ¿no? O sea, que decirte ya... Me refiero... No, porque todos tenemos ese miedo, ¿no? Cuando te vas haciendo Sí, mayor a decir, sí. ¿oleré a viejo? Pues confórmate si la respuesta es negativa, yo qué sé. Entiendo el miedo, entiendo el miedo. Ese- Sí, sí, te- sí, sí, te- sí. Este miedo lo tenemos todas, ¿no? Vale. Que me refiero, está mal dicho porque no es un olor a viejo. Hay viejos que no huelen mal, pero que sabemos de lo que hablo, ¿no? Pues eso. Sí. ¿Por qué has dicho que Pedro Pascal nos está decepcionando? Porque está saliendo con un nombre o algo así, he leído, ¿no? ¿Pero se ha confirmado? Sí, sí, está confirmado, sí, se lo han visto ahí por la calle. No sé, la gente está como sorprendida. Sorprendidísima, claro. Y de que todas sus compañeras de reparto en todos estos años le adoren con locura y solo hablen maravillas de él, no les ha dado ninguna pista a absolutamente nadie. Claro, no tiene ninguna historia de acoso a ninguna mujer. Por mínimo, ¿no? Ni siquiera. Es que ni media denuncia que digas, es falsa, nada. Igual esto ya nos da, ¿no? Para dudar de la heterosexualidad de un señor. No sé. Efectivamente. Luego, muy importante también. Ha sido ¿El 8M? el 8M. El 8M. Ha sido el 8M. Yo Tengo una destacaría- imagen pequeñita. No es intencionado, es que Yo de este año destaco que a los típicos mensajes de feliz día, tal, la mujer que da vida, no sé qué, destaco que han llegado los vídeos hechos con IA. Sí, ha llegado el 8M también. Para felicitarte el 8M me llegó uno de un oso gigante andando por la calle con un corazón. Ah, vale. Feliz día, mujer, es un oso. Es como Un oso, sí. Christopher Nolan, is you. O sea, es porque no sé de cine que no estoy entendiendo. ¿Qué es esta mierda? De repente, ¿no? La IA. No lo Ahí. vas a entender. Supongo que la llegada del feminismo al mainstream tiene estas cosas, Montipeiro. No todo el mundo está a la última en el tema. Han oído campanas y ponen mucho de su parte, pero la mayoría haría mejor quedándose en su casa y no tocando el móvil en todo el día. Sino que se lo pregunten a un tal Juan Judas Tadeo en una manifestación en México que acudió de esta... guisa. Uy, se ve pequeñito, pero voy a hacer un doble clic, a ver. Vale. Sin camiseta, atado a su novia y con una correa y la inscripción dice me callo para que ellas hablen. Que es mentira, o sea, no te has callado en tu vida. O sea, es que se ve nota que esta no se ha callado jamás. Por delante es casi peor, a ver. No machismo y... Mexicano. No, El machismo machismo mexicano. peruano sí, el mexicano no. El girito fue que una ex suya
lo vio y le empezó a liar, se la lió gordísima porque se ve que no paga la manutención de su hijo. Vaya, qué surprise, Y surprise. le echaron a gritos de la manifestación. Es que también, cariño, yo qué sé, ¿cómo has dicho que se llama? Juan Judas, que también... Juan Judas Tadeo, sí. Juan Judas Tadeo. Juan Judas Tadeo es el bueno, creo. Judas Tadeo Vale, es el bueno, está sí. Judas a secas y Judas Sí. Tadeo. Que dices que son solo 12 apóstoles, quiero decir, no dupliques, eso es primero Claro. de guión. O sea, los No. nombres tienen que ser todos diferentes. En lo de Mónica Naranjo también, Sí. no sé si lo habéis visto. Ah, sí. ¿Estaba después en el No, guión? Ah, vale. no. Un clip muy gracioso de Mónica Naranjo que dice que ella defiende el feminismo neutral. Sí. El feminismo equilibrado. O sea, un poco a la altura de Bebe, ¿no? Bebe también era un poco la que hacía este papel. Que yo le he dejado un comentario que se me ha hecho un poquito viral, llevo como 400 likes. Ah, sí. Que le he dicho, Mónica, es que esto no es como lo del pelo, que puede ser rubia y morena a la vez. Aquí a lo mejor... pero claro, ¿qué vamos a esperar de una persona que no pudo tomar... o sea, se mantuvo equidistante entre ser rubia y morena? Es que ya ella venía dando señales de toda la vida. Posicionarse... No, las dos cosas. Bastante fuerte, Mónica Naranjo. Tengo Muy que fuerte. decir que tampoco... A mí no me ha pillado por sorpresa esta mujer. No, no, La deriva nadie, que lleva a estas es alturas. bastante fuerte. Y... Y nada, murió Tejero en el 23F. es curioso porque es... Un aplauso, se un arrancan aplauso. aplaudiendo la muerte de un señor mayor. Es curioso porque es un caso en el que tu propio evento más canónico eclipsa tu propia muerte. Sí. Porque, aparte de que todos pensábamos que estaba muerto porque lleva como... Se ha muerto Tejero desde hace 25 años. Sí. Es como un poco, chica, yo qué sé. Sí, lo más lamentable del caso es que justo ese día se desclasificaron muchos documentos del 23F. pero fue además el 23F. Sí. Es que fue una matriosca, muchas cosas. Ah, no, es verdad. Ah, vale, no. No, claro. Fue el día que se desclasificaron exacto, los que fueron documentos 2 días después. Que lo podían haber hecho el 23F, chica, y te mueres. Ya, O sea, que fueron 2 días perfecto, después. No, ¿sabes? yo no entendí tampoco. eso Como muy persona a la bien. que le gusta el orden, esto me altera un poco. Bueno, pues se desclasificaron muchos documentos y aunque algunos ilusos tenían la esperanza de confirmar la participación del rey Juan Carlos en el golpe, la realidad fue que lo más destacable de la información que se publicó es que la mujer de Tejero no lo aguantaba y pensaba de él que era un tonto. Las frases más destacables fueron: han engañado a mi marido como un desgraciado, si yo pudiera volver a parir, ningún hijo mío sería militar, y lo han dejado tirado como una colilla. A mí me gustó mucho un post que era de qué insulto eres de la mujer de Tejero a Tejero según tu horóscopo, porque es fuerte que lo que se ha desclasificado es básicamente que tu mujer pensaba de ti que eras imbécil, ¿sabes? Y que eso se haga público el día que te mueres. Sí. Que por otra parte es como, ay chica, todo en realidad... Esto Ya. puede pasar un poquito el efecto Carla Sofía Gascón, ¿no? Que de repente es como, nos va a empezar a caer bien Tejero porque nos está dando Ya, aquí, está ya. sirviendo mucha movida guapa, ¿no? La mujer. Un poco entrañable, el Un hombre poco intentando hacer un golpe y nadie le apoya. Nadie Nadie le apoya. Es que nadie me ayuda aquí. Sí, Bueno, y no hemos hablado aún de Melendi. sabemos que saca disco 24 de marzo. Efectivamente, pero Save ya- the date. Pero ya ha sacado Un single. Ya ha sacado un single que se llama Fecha de Caducidad. Que esperemos que no sea nada profético de su carrera. No, efectivamente. Un poco decepcionados. No sé, la canción la canción no es la nueva Sara Luna, desgraciadamente. No es lo que esperábamos. No es lo que esperamos, pero hemos podido ver algún ramalazo del viejo Melendi. A mí me gusta mucho porque el videoclip es él. Sí. O sea, es como el videoclip más divorciado de la historia. Porque básicamente es Melendi mochilero. Melendi alpinista. Tu mirada de hielo. Es fuerte, ¿eh? Esto. Ni el mejor de los policías puede detenerlo con corazón siente. No existe Suficiente. un ¡Bravo! ilusionista que pueda. Ni el mejor de los policías. Si es que eso.
¿Puede ser? Puede tener lo que un corazón siente. La de no existe un ilusionista que pueda cambiar mi mente también me También gusta. está guay. También está me Está gusta. bastante guay. Es el mejor. Merece todo lo bueno que le pase. Yo, o sea, necesito escuchar el disco entero. Ni confirmo ni desmiento que a lo mejor tengo algunas informaciones que a mí me están dando esperanzas en que este disco contenga algunas cosas que nos vayan a interesar. Venga, tengo muchas ganas. la verdad. Pero bueno, habrá que esperar el 24 de marzo. Efectivamente. Por supuesto, como no, tenemos que hablar de las fallas. Hemos hecho un cartel fallero, o sea, en el que salimos ahí. No, nosotros no. En nuestro cartel, le has puesto tú a los muñequitos. Ah, bueno, el cartel de, sí, el cartel de del este evento. bolo, vale. Este es el oficial. Tenemos que hablar. Este es el oficial. Hay que decir que está ok. Hay cosas peores, ¿eh? Sí, bueno. No sabía ni que había como un cartel de fallas. No, se hace un cartel de En todas las fallas. fiestas. Bueno, tenemos que hablar de que este año, a día 4, ya teníamos la invasión de las carpas. Un aplauso para las carpas, por favor. Me gustaría recoger el testigo de una propuesta que ha hecho Pandemia, que si no la conocéis es una drag valenciana que me gusta muchísimo, que ella proponía que ya que las carpas lo han colonizado todo, ¿no? O sea, parece que en las fallas se habla más de las carpas que de las fallas. O sea, al final es el momento de enfocar... O sea, las fallas no le importan a nadie. Lo que importa aquí son las carpas, ¿no? Entonces ella decía, Ya. ¿por qué quedarnos solo? ¿Por qué quedarnos solo en premiar a las fallas? Si podemos premiar a las carpas, tío, porque es que de verdad hay carpas ya, que decirte, se están viendo carpas con doble nave, ¿sabes? O sea, que tienen unas carpas muy arquitectónicamente muy elaboradas. Sí. Tío, tienes aquí, y dices Notre Carp, ¿no? La carpilla Sistina, tío. O sea, ya una cosa, una cosa muy loca. ¿Por qué quedarnos, de hecho, en premiar a las carpas? Sí, podemos, de hecho, otorgar premios a todas las cosas horribles y molestas que tienen estas entrañables fiestas, que es lo que... O sea, que decirte, a la gente lo que le gusta de las fallas es lo que más asco da de las fallas, tío. Efectivamente. Lo de las carpas es curioso porque creo que es el origen de la clara escisión valenciana en estas fechas. La gente no fallera no odia excesivamente los monumentos las fallas falleros. están muy bien. Pero hay algo muy odioso en la ausencia total de civismo y empatía en el montaje de carpas para que 4 alcohólicos hagan una paella un día y sus larvas vestidas con polares de colores chillones tiren petardos uno detrás de otro en modo automático simplemente porque es legal hacerlo. A mí me saca de mis casillas de las fallas que si eres mínimamente crítico con ellas, enseguida salen los falleros a apelar a la tradición. Así que vamos a dejar claras unas cuantas cosas. La primera es que la tradición de las fallas incluye el hecho de plantar monumentos satíricos durante 4 días y quemarlos el último. Lo de lanzar petardos, que todo el mundo vaya borracho, pinchar aquí en África dentro de carpas horrendas que impiden la vida de los ciudadanos durante un puto mes y charangas tocando versiones de fórmula abierta en 2026, no es ninguna tradición ancestral que haya que conservar, ni que defender, ni dice nada de nuestra cultura, y os lo digo como antropóloga. O sea, quiero decirte, no va a venir aquí Levi Strauss, cariño, a hacerte una etnografía de las luces de Rusafa. O sea, ya está bien. Es que es cultura. No es cultura, es una mierda, tío. Que te despierten a las 7 de la mañana tirando petardos o que un niño te tire un throwback en los pies, tampoco es cultura, porque la desperta. O sea, que esa tradición, ¿hay algo que condense más el ser mala persona, tío, que la desperta? O sea, si Dallas Review No la hay. fuera una tradición fallera, sería la desperta. Que es, te voy a poner el chiringuito hasta las 5 de la mañana con la música y luego a las 7 la desperta. Cariño, vosotros lleváis un mes entero de cocaína, no necesitáis dormir, pero yo tengo que ir a trabajar, ¿sabes? O sea, ya está bien, tío, o sea... Bueno, y aunque fuese tradición lo de la despertar, también era tradición tirar cabras de campanarios o el derecho de pernada. Igual no nos la debería sudar un poquito que algo sea Exacto, tradición. o es que de casarse con nuestros primos también era tradición. Seguro que muchos desearían que volviese esa tradición en concreto. Mónica. Sí. Luego tenemos lo de defender que son unas fiestas populares, pero ser fallero cuesta una pasta y además son fiestas para los falleros, que me parece genial, que ellos se la han pagado, pero os vais a disfrutar a un polígono con vuestra puta carpa. Y si vais a molestar como lo hacéis, hacedlo 4 días. Pero esto de que todos los valencianos, que lo pasamos mal con la pirotecnia y el alcohol masivo, nos tengamos que pagar un viaje fuera de la ciudad todos los años, es demencial. Yo mañana, como os he dicho, me voy a Lisboa, por cierto. Los gaiteros, que yo sepa, no van a tirar petardos, así que, en fin, En fin. estaré mejor. Mira, a mí me molesta mucho una cosa. Lo que puede que de lo que más me moleste. Los colaboracionistas falleros. Este tema es muy importante Sí. y eres una persona muy valiente porque esto no lo ha dicho nadie todavía. Los Judas que... No, el Tadeo no, el malo. El- Los Judas que nunca han pertenecido a una falla
que se hacen pasar por personas normales, que se quejan como tú y como yo de las carpas, de los petardos y de las aglomeraciones, pero salen a ver fallas. No se pierden la Needle Fog y se gozan la discomóvil de una falla que por supuesto no está en su barrio, hasta que la cierran bebiéndose los culos de los botes de cervezas con colillas dentro. ¡Qué hijos de... Aquí hay más de uno, ¿eh? Sí. Colaboracionistas. Esos traidores que quedas con ellos y te dicen sin venir a cuento y sin vergüenza ninguna: ¿y si vamos a la calle Sueca a ver las luces? Oye, pues en la carpa de Convento Jerusalén creo que hay marchita. Te sueltan esas cosas como si nada, como si al decírtelo no se te hubiese roto algo dentro entre tú y esa persona que jamás se volverá a arreglar. A mí me pasa una cosa muy fuerte, que es que, como te he dicho, yo vivo justo arriba de una falla de primera categoría. No voy a decir el nombre porque la gente, yo qué sé, igual aparece algún psicópata y me mata. Pero yo todos los 19 de marzo, que por supuesto jamás estaré en mi casa, nunca, siempre me llegan un par de WhatsApps. ¿Estás en casa? Gente que quiere venir a mi casa a ver la crema. Que quieren aprovechar tu posición Quieren venir a privilegiada. mi balcón, en el que he puesto una puta red para mis gatos negra, que no vais a ver la crema, no se ve bien. Gente que quiere venir a mi casa. Hola, ¿estás en casa? Hostia, había oído lo de la gente interesada cuando te haces famoso y tal. No, es... gente que quiere un balcón, porque tú, es verdad que Ya. en mi casa tú ves la crema de esa falla, que normalmente o gana o está ahí, Claro. se ve perfectamente. Claro, puedes estar sentado. Y yo, no, cariño, tomando no una estoy en casa. Lo que pasa es que voy a cobrar. Voy a hacerme Claro, rentista entrada. de falleros. O sea, Me parece en muy fin, bien. te digo más, ¿eh? Existen unos colaboracionistas peores aún. ¿Cuáles? Los que, movidos por la crisis de los 40 o bajo influencia de su nueva pareja, se apuntan a la falla, tío. Y esta gente son los peores. Esto es como que dicen de los conversos, los exfumadores, la gente que siempre ha rajado de las fallas y que de repente me ha apuntado a la falla. Es que Mari Carmen es fallera y tal. Esta gente es muy fuerte. Es muy fuerte. La crisis de los 40 es muy jodida, Montepeiro. Lo sabemos todos, que por cierto, hoy he pasado por Por tenía muchos que sitios. pasar, he pasado por la plaza del ayuntamiento a las 12 del mediodía y me he acordado que hace 3 años yo firmé mi hipoteca ahí, en un notario que está en la plaza del ayuntamiento. Que me dijo el notario, si luego de la firma os queréis quedar a ver la mascleta, y yo, sí, cariño. Si me quedo aquí va a ser para tirarme por este balcón. Y me ha recordado de la temporada aquella. Sí. La temporada que yo pasé, que está toda grabada, todo radiado, mi crisis de los 40. Mucha crisis. Que yo me compré el piso un 14 de marzo, llegué al piso, abrí y no tenía nada, no había nada. Entonces me fui a una tienda que había enfrente, me compré una silla de plástico para poder llorar sentada. Claro. Y lloré hace 3 años, un 14 de marzo. Qué mal, qué horror, qué mala época. Qué buena temporada. La gente me dice... El otro día me escribió una chica y me dijo, me estoy escuchando esta temporada, me está ayudando mucho, tal. Y yo, cariño, de verdad, cómo lo siento. El caso, que la crisis de los 40 es muy jodida, que se pasa muy mal, que de repente haces cosas muy raras, tal, pero no te apuntas a la falla, tío. O sea, no me jodas, de verdad. Yo sé que muchos de estos colaboracionistas no tienen mala fe, pero me irrita profundamente su nula empatía conmigo. Que no quieran acompañarme en mi pesar, en mi duelo de estar viviendo en una ciudad sitiada por faltos mentales amenazando mi vida cada 30 segundos y decidan sacarle algo positivo a estas fechas. He tenido amistades que dejaron de serlo por actitudes así. Si quedas conmigo en fallas es para sufrirlas y criticarlas. No se disfrutan bajo ningún concepto. No, es que luego la Ninguno. gente de repente dice, bueno, ya que están, yo que sé, que no, No. que te quedas en tu casa, te amargas, tío, Sí. te amargas en tu casa. ¿Qué cojones? No, es que me han dicho que toca una orquesta que está muy guay, que no vayas, que ya irás en verano a ver la orquesta, desgraciado. Hay una cosa que ¿Qué? estoy pensando. Tú, en los últimos tiempos, y esa Sí. gente lo sabe y lo ha sufrido, te has convertido. ¿Me he convertido? No a fallero, pero al Team Calor. Sí. ¿No crees que ser Team Calor y ser un colaboracionista fallero tiene una correlación? Yo veo ahí... No me jodas, Montepeiro, porque tiene muchísimo sentido y estoy teniendo una crisis en directo. De hecho, es que si Juego de Tronos nos regaló la frase perfecta para los del Team Invierno, la mítica, se acerca el invierno, la frase favorita de los del Team Calor es
hace tiempo de fallas. Sí. Sea eso lo que sea, porque llevamos varios años que las fallas son sinónimo de lluvias. Vamos por la 25ª borrasca este año, que ya le van a dar la vuelta al abecedario. Pero hace tiempo de fallas es una frase que solo gente muy del Team Calor dice y disfruta. Por lo tanto, esa es mi tesis. No descartes, tú en 2 años estás apuntado a una falla, Marcos. Estás a 2 match de Tinder de ir vestido de puto Saragüey, ¿sabes? No lo descarto, Montipiro. Voy a decirte una cosa. Quizá las lluvias nublaron literal y metafóricamente mi criterio, pero acabo de darme cuenta de que lo que nos separa del Team Calor al Team Invierno no es la temperatura, es el espíritu festivo. Esa manía del Team Calor de solucionarlo todo con unos bailoteos y una caipiriña y no permitirse estar en la mierda con un pijama de una semana sin lavar porque estás un poco de bajón. Dios mío, no sé si es el calor de Fire o qué es, pero quizá mi transición al Team Calor fue demasiado apresurada. Yo tengo que decir que en mi caso, es en la única cosa en la que yo soy equidistante, es que yo soy del team primavera-otoño y creo que me ajusto perfectamente temperamentalmente a esa definición. No es tanto, yo no soy ni de permitirme estar en la mierda y regodearme en el bajón y tal, sino yo estoy como tranquilita, ni mucha fiesta ni mucha depresión, un poquito de cada, un poquito deprimida, un poquito alegre. Y aunque bueno, la realidad es que ya no existe la primavera, no existe el otoño, todos tenemos la chupa de cuero y la Harrington de entretiempo en el armario porque no existe entretiempo. Y al final, como en la política, estamos condenados al bipartidismo. ¿Qué tiempos cuando disfrutábamos de 4 opciones climatológicas y a la izquierda del PSOE había alguien? Además, los grandes eventos revolucionarios siempre han sido de mi bando. La primavera valenciana, el otoño alemán, no existe el verano francés o el invierno ruso. O sea, el invierno ruso sí existe, díselo a Hitler. Que se lo pregunten a Hitler. Sí. Yo te diría que todos somos Team Primavera, pero creo que una de las cosas que también nos diferencia a los Team Invierno y Team Calor es que los del Team Calor de verdad prefieren el verano a la primavera. Quieren su puta caipiriña y tomar el sol en la playa. Nada, ya Sofía, vuelvo a ser del Team Invierno, gente. Muy bien. Lo siento mucho. El hijo pródigo vuelve a casa. Lo he pasado muy mal con la humedad. Ha llovido mucho, de verdad. Espero me perdonéis por este desliz, pero es que lo he pasado muy mal. Hoy ha llovido. Hoy ha llovido. Muy oportuno, ahora que se viene el cambio de temperatura, eres lo que viene siendo un chaquetero. Efectivamente, pero en este caso me quito la chaqueta. Porque lo que vamos a sudar este verano no está escrito, Montipiro. Una cosa que me hace gracia de cómo confluye todo esto de las fallas, el Team Invierno y los temperamentos más o menos festivos, ¿no? En esta teoría un poco de los humores de Galeno que estamos aquí elaborando, es la cancelación del concierto de Morrissey en Valencia, porque esta persona, o sea... Sí. Le queremos, es otra persona que es un poco lo de Carla Sofía Gascón, ¿no? Que es gente que es tan antipática, tan tal, tan no sé qué, pero que al final se da la vuelta y dices, me cae bien. Bueno, Morrissey ha cancelado su concierto en Valencia porque no ha podido dormir bien por el ruido de las fallas y ha dicho que va a necesitar 1 año para recuperarse por una noche de prefallas. Cariño, Morrissey, vete a mi casa y te comes unas fallas enteras y me cuentas. 1 año entero que necesita el señor. A Morrissey, es verdad que nunca le ha hecho falta comer sardinas para beber agua. Él tiene el índice de cancelación de conciertos más alto, te cancela por cualquier 25%. cosa. Pero además es el paradigma del amargado y del temperamento invierno. O sea, que tú Morrissey, tú dices, ¿qué team eres? Pues obviamente, pues team invierno. ¿Qué team va a ser este hombre? Es antipático, fue vegano antes que nadie y ahora cancela por las fallas corroborando esta teoría. O sea, Morrissey ha cancelado porque no soporta cantar en un ambiente festivo. O sea, él ha dicho que está en un estado catatónico por el ruido y que así él no puede trabajar. Ha descrito su noche fallera como, y nos ha regalado las 2 mejores palabras, indescribable hell. O sea, me voy a puto tatuar. Indescribable hell me parece la mejor definición de las fallas que nunca ha hecho nadie. Me gusta mucho, o sea, el giro de que de repente la resistencia antifallera esté liderada por Morrissey. Pero tiene mucho sentido, porque en realidad en las fallas, aparte de sufrir los petardos, tal, no sé qué, también hemos sufrido mucho a los ingleses. A los ingleses del Team Calor. Que son son todos, por definición, porque no hay cosa que le guste, a nadie le gusta tanto quemarse, tío, como un inglés. Y entonces ha venido el único inglés del Team Invierno, bueno, el único no, están también los Gallagher, tal, no sé qué, pero el más invierno de todos, aquí,
a liderar la resistencia No, y lo antifallera, está la haciendo. libertad guiando al pueblo. O sea, Morrissey, Morrissey, estamos contigo. estoy súper contenta con todo esto que está pasando. Indescribable hell. O sea, También- es que de hecho, quiero decirte, yo no voy a ir a trabajar a partir de ahora en fallas, nunca, y voy a poner en motivo Indescribable hell. También te digo que una charlita con su road manager debería tener, porque meterle en un hotel en Mislata. Eso me lo dijiste tú, pero yo he leído que le han metido un hotel en el centro de Valencia. Ah, es En la Plaza Manises. Vale, en la Plaza Manises. Sí. Yo he cruzado muchas cosas. Mislata. ahí. He ido de A ver, Manises, Plaza si lo Manises. llevan a llegar a Mislata, Ya me extrañaba. si esta persona vale. no solo cancela. Ah, o sea, en la esta Plaza persona- Manises. Bueno, aún así no ha sido Aún buen así- trabajo de road manager. No, claro, tío. No, mándalo las afueras, a la feria de muestras. Claro, ahí se está. Ahí a ocupando. Burjasot, lo metes en un Claro. hotel y dices, chica, ya está. Y se lo explicas, porque es que, claro, esta persona. También hay que entender, ¿no? Eso es lo que cuando los antropólogos hablamos de practicar el extrañamiento, ¿no? A ti nadie te ha informado porque tú eres Morrissey y tú qué cojones sabes de las fallas, a ti te las suda muchísimo. Tú llegas con tus 66 años a Valencia en fallas sin que nadie te haya dado un poquito de contexto y tú dices, ¿qué? O sea, te ves por la calle a 3 falleras, Sí. que es una cosa que a mí me gusta mucho, ese equilibrio imposible entre tradición y modernidad, que son las falleras chonis con el piti, bailando, que es un fenómeno fascinante porque es como the best of both worlds, que es esas falleras vestidas con su traje de huertana, sus moños tal, y ahí fumando porros, ahí... Me encanta. Claro, tú ves eso, a ti nadie te explica eso, y tú llegas a Valencia, te tiran una mascleta, ¡pum! La carpa con las 3 naves, tal, el cimborrio de... y dices, ¿qué cojones es esta mierda? Es que no me extraña. Tiene que flipar. Y bueno, Bueno, vamos a. sí, vamos a ir concluyendo. Hemos avisado, lo vamos Sí. a hacer. Vamos a crear unos premios, Sí. todo mal, a las movidas falleras. Efectivamente. Empieza. A ver, yo creo que uno que no debería faltar es el premio a la churrería mediocre llevada por gente que no ha llevado una churrería en su vida, pero que han visto una oportunidad de negocio con peor ratio. Que han visto un buen negocio, pero hay que premiar a la que peor ratio tiene precio-sabor. Aceite de motor mezclado con harina. Que con el precio del aceite, o sea, sí, cuando el aceite de oliva era barato, quiero decirte, a saber, ¿no? Este año, ¿qué cojones? No hay oliva ahí, ¿eh? Yo no, ni media oliva ha sido utilizada en ese aceite. Yo añadiría, si puede ser, un premio a la churrería cuyo olor atenta más contra la capa de ozono. Y esto lo digo porque es que en mi casa, desde el 1 de marzo hasta el día 20, o sea, huele a churro todo el día. Que yo estoy todo el día poniendo velas aromáticas, ambientador, no sé qué. Da igual, yo ahí voy a poner esta vela que huele a neroli con bergamota. Huele a churro, cariño. Mi casa huele a churro y tú lo sabes. Es que es horrible. También le daría un premio a la decisión más absurda del ayuntamiento, como por ejemplo poner las carpas el día 4 o cancelar trenes de cercanías de la periferia para que puedan venir de Madrid sin problemas. Sí, premio al concierto más rancio, programado en fallas. Sí, Este año se presenta flojo, es verdad que no ha venido Bertín Osborne, yo que sé, los meconios, ¿no? Pero bueno, un fijo, porque Bertín ha sido un fijo, o sea, Bertín, que claro, es muy... Aquí también nos da para reflexionar, porque... A Bertín Osborne lo traían en fallas tal y se petaba. Y dijeron, pues lo programamos en la feria de julio del año pasado. Vendió 3 entradas. Claro, cariño, la gente gratis aún, pues entre los que van un poquito porque es gratis, por la risa, tal, no sé qué, tu abuela que se acerca, vale. Pero ya comprar entradas para Bertín Osborne, Es otra historia. pagar, Es otra no historia, pagas, muy no distinta. pagas. Le daría también un premio a los padres más negligentes o premio a los niños sin supervisión más abofeteables. El 100%. Y de aquí no me pienso bajar. Niños y petardos, o sea, que esa es otra cosa, Sí. que es muy fuerte. Es muy, o sea, es como muy que fuerte, es muy fuerte que tengamos normalizado, Sí, porque sí. además es que hoy lo he visto con mis propios ojos, el niño ya no es tirar petardos. No. Es niños experimentando con crear sus propios artefactos, Claro. juntando varias pólvoras y tal, y los padres ahí fumándose un piti, y una niña que dices, bueno, cariño, es que yo creo que esto es... O sea, esto no puede ser legal, no puede ser legal que haya una niña volcando petardos ahí para construir una puta bomba, ¿sabes? O sea, no Están puede ahí, ser, no puede ser. Están ensayando. ¿Qué más premios? La actitud más por mis cojones hecha por un fallero. En Valencia, en marzo,
todo está prohibido si eres un ciudadano normal. Efectivamente. No puedes hacer nada, se está prohibido dormir, está prohibido tener buen gusto musical, está prohibido vestir bien, puedes escribir un puto forro polar que de verdad, o sea, que dice abolición del forro polar, o sea, hay una prenda. De todas las prendas que podían elegir, Sí, han elegido la peor. o sea, ¿por qué el forro polar, cariño? Es que hace frío. Te jodes, tío. ¿No? ¿Tiene caloret faller? Que os den. Bueno, el caso, que si eres una persona normal, está prohibido todo. Pero si eres fallero, tienes vía libre para hacer lo que quieras. Beber y mear en la calle, gritar, aparcar sobre un contenedor, lo que tú quieras. Elaborar artefactos explosivos que en cualquier democracia es ilegal. Yo qué sé, todo. Yo le daría un premio al gilipollas de las fallas. Bueno, esto es complicado. Es complicado, es un premio muy complicado por la enorme disputa, sobre todo entre adolescentes, que en estas fiestas se ponen especialmente insufribles, no sé qué les pasa. Así que sin venir a cuento podemos premiar al Chocas directamente y ya está, Sí, aunque no pise Valencia. No, pero es verdad que el Chocas sería como... ¿No? Si tú aglomeras en una persona el espíritu de los adolescentes odiosos en fallas, te sale el Chocas. Entonces, sale el Chocas, que lo nombren fallero de honor, ¿no? Esto no se hace. Estaría bien. Esto no, una vez no fue Alaska, fallera de honor o no sé qué, que estaba Alaska en el balcón del ayuntamiento. Cierto. Bueno, yo daría un premio que para mí es muy importante porque pocas cosas me generan más rabia injustificada, que es el story de Instagram más Funko Pop y básico en balcón del ayuntamiento viendo la mascleta. Puntos extra de imbecilidad en la gente que dice mascle. Aquí, viendo la mascle en un balcón del ayuntamiento. ¿Estoy sola en esto? O sea, quiero decirte, ¿por qué no reís? Yo creo que porque más de uno visita un balcón por No, aquí, ¿eh? que si yo también habré estado en algún balcón del ayuntamiento. ¿Estoy sola en esto? ¿No os pasa? ¿No os da mucha rabia? Mucha rabia. La gente, aquí viendo la mascleta en el balcón de... A No mí, yo puedo, o sea, es termino de que entender los por- mataría. No entiendo por qué se vende como algo pseudo lujoso, como si fuera escalado. He subido un escalón en Sí, la escalera implica social, estar, ¿no? sí, yo creo que es como una declaración de, implica estar en la burguesía valenciana, claro. fallera. Puedo ver la mascleta desde arriba. Sí, tengo un primo que tiene un amigo que una vez le invitaron a un balcón y porque la gente además, ya te digo, se cuela. Cuando fui yo a firmar la hipoteca, yo creo que hay gente que se compró un piso solo para firmar la hipoteca en ese notario y poder verlo ahí. No sé, me da muchísima rabia esta cosa. Le daría un premio también a No me he sentido muy acompañada. No. Yo pensaba creo que- la gente se ha sentido aludida, se ha dado por aludida. ¿Cuántos de vosotros habéis subido a estas fallas una story viendo la mascleta en un balcón del En ayuntamiento? algún momento de su vida, va, venga, ¿quién se atreve? Nada se atreve. Nadie, bueno. Que no me entere yo. Que no me entere. Premio a la amputación de dedos más grave y merecida. Es gracioso porque aquí en el guión he puesto pincha esta noticia, pero claro, la tengo aquí, no. Ay, No lo espérate. vais a ver. Ah, no, claro, no está conectado. No, da igual, es claro, no tiene internet, si no la es Marcos, tío. Nada, es una noticia, no pasó en Valencia, de un hombre que perdió 3 dedos, se los cosieron, bueno, no le cosieron los dedos, le hicieron el muñoncico y tal, y luego volvió a urgencias ese mismo día porque se quedó sin un ojo, porque volvió a tirar petardos. Claro que sí. Hay que perseguir tus sueños. Yo tengo que decir que en Valencia creo que se pierden muy pocos dedos y pasan muy pocas desgracias para lo que podría pasar. O sea, quiero decirte, ¿no? Yo creo que sí que pasan cosas, lo que pasa es que nunca terminan de ser tan graves como para que sea una noticia, es decir... Ya, pero no te parece muy fuerte porque o sea, en mi barrio hay una tienda de sí, petardos Sí. que solo abre el mes de marzo, pero tienen el bajo todo el año. Que digo, pero esta gente, ¿pero cuánto dinero ganáis, tío? Muchísimo. Vendiendo petardos. Y luego el otro día en el gimnasio estaban comentando unas compañeras que se iban a comprarlos a una tienda de Torrente, porque claro, el petardo se ve que es caro. Y los niños consumen mucho porque tienen que... Están ahí los niños experimentando, rollo Oppenheimer, Claro, en plan... es que está todo permitido, de verdad. o sea, y entonces están peregrinando a Torrente a una petardería que está más barato y tal. O sea, quiero decirte, hay muchos niños jugando con petardos y sin embargo no está pasando nada. Cosa que por una parte me alegra porque está guay que a la gente no Sí, le pase claro, nada, claro. pero por otra es como... Claro, no tenemos excusa, porque sería la excusa perfecta, ¿no? Para por fin acabar con esto, porque yo lo paso muy mal. Al hilo de esto te digo, premio al petardo más innecesario
tirado a los pies de personas que pasean a su rollo, ¿vale? O sea, esto es en realidad un premio a la asombrosa capacidad de los gilipollas de atentar contra la vida de los demás sin ningún tipo de reparo, porque ocurre el 100% de las veces que una persona no fallera pasea por la calle, da igual, o sea, es que te van a tirar un puto patado a los pies. A mí me pasó una vez, a mí me tiraron en mi pueblo, cuando era pequeña, una salida de esas. Sí. Alguien de mi pueblo. ¿Es mi pueblo conocido por tener la gente más inteligente de la comarca? La verdad es que no. Le pareció buena idea tirarme en la bomber, que hay que recordar que la bomber es una prenda altamente inflamable, que a ti te arriban un mechero a un radio de 25 metros y estás en llamas. Me tiraron una salida así, pum, se me hizo, no es coña, un agujero en la bomber, así. Bueno. Y yo me desmayé. Ah. Y luego tuve mogollón de tiempo una cicatriz de esto, y todo para que un imbécil de mi pueblo dijera ¡ja! ¿Sabes? Entonces, este premio me gustaría entregarlo personalmente. ¿Tengo que decir? Bueno, no, da igual, no voy a decir esto. No. Es gente, no voy a dar nombres. Vale. Es que el otro día me crucé con una persona de mi pueblo y lo vi y dije, a veces la vida hace lo que tiene que hacer con la gente. Premio a la carpa con peor ratio, calles bloqueadas / personas apuntadas a la falla. Esta me saca especialmente de quicio. No ya las carpas vacías un martes a la hora de la siesta, sino que esas carpas en un puto domingo, a hora punta en la cual solo hay 3 niños tirando bombetas, sin aparentar pasárselo muy bien tampoco, y vigilados por un señor con más brandy en sangre con más brandy que sangre en el cuerpo, durmiendo en una silla de plástico de Mau. Es que esto pasa y esto es muy fuerte, parece, sí. Es muy fuerte. Yo estoy muy dentro, o sea, repito, recojo la teoría que ha elaborado Pandemia y creo que tenemos que ir a muerte con las carpas. O sea, que decir que la carpa eclipse a la falla. Vale. Que tú te apuntes, la falla Para convento, acabar, la carpa convento Jerusalén, la carpa la antigua de Campanar. O sea, que tú te apuntes a la carpa. A la carpa. A la carpa. Y que lo que importa es la carpa. Y que luego las carpas empiecen a crecer, a tener su cosa más creativa, más artística, carpas muy guays, ¿no? Carpas elaboradas por artistas de renombre, la carpa del ayuntamiento. Y al final se le pega fuego a la carpa con todos dentro. Al final se le pega fuego a la carpa con todos los falleros dentro. Lo veo clarísimo. Y la falla que sea un poquito lo de menos, que es un poco lo que viene siendo. Para acabar, premio a la falla que genere más basura por fallero y premio a la calle con peor olor a orina, que no tengo pruebas pero tampoco dudas de que es alguna calle de Ruzafa, ¿sabes? Que no es que de normal huelan muchísimo mejor. Efectivamente, unos grandes premios. Pueden Sí. haber más, pero estos son los que hemos traído. Pues no sería si todo. si alguien quiere como contestarnos algo por alusiones, algún fallero, algún cuarentón que se esté viendo arrastrado a la falla. No están aquí. Luego, mira, se nos ha olvidado decir el fallero que es como fallero no practicante, ¿no? Creyente, que son los que se apuntan a la falla pero luego no se visten. No, yo no me he visto. No, tú te vistes de esa, o sea, Que te veamos todos. Que te veamos quién todos. eres. Que te Y bueno, veamos todos. muchísimas gracias a todos, a todas y a todos Por por haber venir. venido. Gracias, como siempre, a la gente del Tulsa por abrirnos su casa y tratarnos de maravilla. Tenemos fecha. Tenemos fecha, en abril es la Semana Santa, entonces Mucho vamos... lío. 16 de abril, jueves. 16 de abril, save the date, tomen nota. 16 jueves. 16 jueves, volvemos Sí. a el formato jueves. Formato jueves, efectivamente. Muchísimas gracias por venir. Recordamos que tenemos un Patreon que sigue activo, que es importante, porque es importante que ganemos dinero, porque claro, vas ahora a comprarte 3 pepinos y te piden 17 euros, pues nos tenéis que dar dinero, porque si no nos vamos a morir de hambre. Es importante, y no nos vamos a ir sin ¿Ya que qué? nos cantes un pedazo de hit. No, pero Marcos. ya está, ¿no? Ya la hemos cantado hasta más. Pues si hemos empezado con una canción, Marcos. no va a haber otra. No te hagas el Morrissey. No, no va a haber otra No canción. estás catatónico, Pero no necesitas un año, canta ahora esto- mismo o te vamos a matar. Esto me parece un abuso. Marcos. Es que tiene un pedazo de hit. Vosotros lo habéis oído. Os voy a poner una canción que está bajada 4 semitonos porque si no, no llegaba. No pasa nada. No respondo. Vamos allá. Bueno. Ah, espérate que no está. Voy a entrar yo. Aún recuerdo tus comienzos tan tibios perdiendo contra Rajoy.
con Podemos y el puto sorpaso, y mira dónde están hoy. Y ahora eres el puto amo, nadie te vencerá. Engañando a derecha e izquierda, prevalecerás. Te pasas la vida fingiendo que esta vez cambiarás. Y al lado de los fachas eres Alexandra Kollontai. Mi familia te ha vuelto a votar. El fascismo habrá que frenar. Pero a fin de cuentas ahí estás tú, prometiendo que vas a ganar. Ay, PSOE, dame otra vez. PSOE, dame otra vez. Estoy harto de hacerme ilusiones con partidos que van a perder. Ay, PSOE, dame otra vez. PSOE, dame otra vez. Sé que me estás estafando, perro, ya tendré quejas después. Ahora te has convertido en héroe internacional, mientras la gente en España no tiene dónde cagar. En Turquía creen que eres Dios, en Europa te han nombrado rey. Para Trump eres un puto desgraciado que se planta y se ríe de él. Ay, PSOE, dame otra vez. PSOE, dame otra vez. Estoy harto de hacerme ilusiones con partidos que van a perder. Ay, PSOE, dame otra vez. PSOE, dame otra vez. Sé que me estás estafando, perro, ya tendré quejas después. Que te mole, ¿eh? La última. Perreo, literal. 8 años de presidente y todos los que vendrán. Aunque no has hecho gran cosa, todos te votarán. A los progres nos gusta Rufián, todos dicen que es un puto crack, pero a la hora de la verdad todos te mirarán y querrán que les des por detrás. Ay, PSOE, dame otra vez. PSOE, dame otra vez. Estoy harto de hacerme ilusiones con partidos que van a perder. Ay, PSOE, dame otra vez. PSOE, dame otra vez. Sé que me estás estafando, perro, ya tendré quejas después. Muchísimas gracias, aplauso para Marcos. El mejor letrista del rock español. Ni Robe, ni Auserón, ni nadie. Marcos. Muchísimas gracias. Perro, todo por ti, perro. Allá donde estés, perro santo. Gracias.